26 de junio del año 2002. 250.000 personas llenan la plaza de San Pedro bajo un sol que aplasta como una condena. En el balcón más alto, el Papa Juan Pablo II levanta la voz para pronunciar las palabras que convierten a un hombre en santo. La multitud estalla. Las banderas ondean. Las lágrimas corren por decenas de miles de rostros entregados a la devoción. Y sin embargo, en algún lugar entre esa marea humana, hay personas que aprietan los dientes y callan. Personas que conocieron al hombre real. Personas que guardan una versión de esta historia que nadie en esa plaza quiere escuchar. Hay organizaciones que acumulan poder en la luz, que exhiben su influencia como trofeo, que construyen su grandeza sobre mármol visible. Y luego existe otro tipo de institución, más antigua, más paciente, más peligrosa, la que crece en los márgenes de lo que se ve, que coloniza los corredores del poder sin dejar huella en las crónicas oficiales, que aprende a hablar el idioma de la santidad mientras practica el idioma del control. El Opus Dei no es una orden religiosa. No es un movimiento espiritual. Es una arquitectura de poder construida ladrillo a ladrillo por un hombre que entendió, antes que nadie en el siglo XX, que la fe bien administrada era la forma más perfecta de dominación. José María Escrivá de Balaguer nació en un pueblo del Aragón profundo. Creció entre penurias que nunca olvidó y murió rodeado de cardenales, banqueros y jefes de Estado que competían por su favor. Entre ese niño humillado y ese anciano venerado hay una historia que la Iglesia canonizó en tiempo récord, que sus seguidores convirtieron en leyenda dorada, y que sus detractores, muchos de ellos exmiembros que huyeron con lo puesto, describen con palabras que no aparecen en ningún libro de hagiografía. Palabras como manipulación. Mientras Europa ardía bajo las botas del fascismo y el comunismo reconfiguraba el mapa del mundo, Escrivá edificaba en silencio una red que no necesitaba ejércitos ni banderas. Sus soldados llevaban traje y maletín. Se sentaban en los consejos de ministros, en las juntas directivas de los bancos, en las redacciones de los periódicos y en los despachos más herméticos del Vaticano. Construyeron universidades, hospitales, escuelas de negocio. Y desde esas posiciones, con la paciencia metódica de quien sabe que el tiempo es suyo, tejieron una influencia que hoy se extiende por más de 90 países y que sigue operando en gran medida bajo las mismas reglas que diseñó su fundador hace casi un siglo. Esta es la historia de un hombre que confundió, o quizás nunca confundió, la ambición con la vocación. Un hombre que construyó un imperio y lo llamó obra de Dios. Un hombre cuya santidad oficial coexiste en el mismo archivo histórico con testimonios de personas que salieron de su organización rotas, vigiladas, convencidas de que el mundo exterior era peligroso y de que la desobediencia era pecado mortal. La pregunta no es si Escrivá creyó en lo que predicaba. La pregunta, mucho más incómoda, es qué ocurre cuando alguien cree tan absolutamente en su propia misión divina que cualquier método para cumplirla le parece justificado. Roma, abril. La plaza de San Pedro está en silencio, pero no el silencio de la paz, sino el silencio de 150.000 personas conteniendo el aliento al mismo tiempo. Es pasada la 1 de la tarde cuando la chimenea sobre la Capilla Sixtina escupe un humo denso.
oscuro, inequívocamente negro, y la multitud exhala en un solo gemido colectivo que recorre la columnata de Bernini como una ola. Nadie se mueve, nadie se va, porque todos saben, o creen saber, que esto es solo el comienzo. Lo que ninguno de ellos sabe es que, en ese momento, el nuevo Papa ya ha sido elegido. La votación que acaban de presenciar fracasar no fue un fracaso en absoluto. Fue el último acto de una obra que comenzó meses antes, en habitaciones que no aparecen en ningún mapa del Vaticano. Todos los años, cuando muere un papa o cuando renuncia, cosa que durante 700 años nadie creyó posible hasta que ocurrió, el mundo se sienta frente a sus pantallas y observa el mismo ritual. Los cardenales entran, las puertas se cierran, el humo sale negro, luego blanco, y un hombre desconocido o conocido aparece en el balcón y dice unas palabras en latín que la mayoría no entiende, pero que todos sienten. El relato que se cuenta sobre ese proceso es hermoso en su simplicidad. Es también, en sus partes más importantes, completamente falso. No porque haya una conspiración en el sentido cinematográfico de la palabra, con villanos que se reúnen bajo luz de velas para trazar planes malvados, sino porque la realidad del poder es siempre más sofisticada, más fría y más humana que cualquier conspiración que podamos imaginar. Este documental no va a contarte lo que ya sabes. No va a explicarte que el cónclave dura días, que los cardenales son encerrados sin teléfonos, que el humo blanco significa que hay papa. Eso lo sabe cualquier persona, con acceso a Internet y 10 minutos de curiosidad. Lo que este documental va a mostrarte es la arquitectura invisible que opera debajo de ese ritual. La maquinaria de compromisos, deudas, miedos y ambiciones que determina el resultado antes de que se cuente un solo voto. Y al final de esta hora y media, vas a entender algo que muy pocos fuera de los muros del Vaticano comprenden con claridad. Que la pregunta no es si el Espíritu Santo guía la elección del Papa, sino qué significa exactamente esa afirmación cuando los hombres que deben escucharlo llevan décadas negociando entre ellos. Pero volvamos a esa plaza. Volvamos al humo negro. Porque hay algo en ese momento específico, en esa votación fallida que el mundo observó como un simple retraso, que concentra todo lo que vamos a explorar. Los cardenales que estaban sentados en la Capilla Sixtina en ese instante no estaban deliberando en el mismo sentido en que delibera un jurado o un parlamento. Estaban ejecutando, con sus papeletas, un proceso cuyo resultado ya había sido acordado, modificado, reacordado y vuelto a modificar en una serie de conversaciones que se extendieron durante los días previos al encierro. La fumata negra no señalaba confusión. En algunos de los casos más reveladores de la historia reciente, señalaba precisamente lo contrario: que alguien estaba rompiendo un acuerdo, o que un acuerdo estaba siendo renegociado en tiempo real, en la sala más vigilada y menos transparente del mundo occidental, para entender por qué eso es posible, para entender por qué el sistema que supuestamente garantiza la guía divina en la elección del sucesor de Pedro es también simultáneamente un sistema perfectamente diseñado para que los hombres ejerzan poder sobre otros hombres sin rendir cuentas a nadie. Necesitamos retroceder. No siglos, aunque también iremos siglos atrás cuando sea necesario, sino décadas, a los años en que las facciones que hoy compiten dentro de la Iglesia comenzaron a formarse, a los pontificados que crearon los bloques de lealtad que determinan cada cónclave antes de que comience, a los hombres que pasaron sus vidas construyendo exactamente el tipo de influencia que este proceso supuestamente prohíbe. Hay un cardenal, no voy a nombrarlo todavía porque su nombre importará más cuando entiendas quién es realmente, que pronunció una frase durante los días previos a uno de los cónclaves más estudiados del siglo XX. La frase fue recogida por un asistente. Llegó a un periodista
y fue publicada en un periódico italiano que nadie fuera de Roma leía con atención. La frase era esta: nosotros no elegimos al Papa. Nosotros acordamos a quien no podemos elegir, y lo que queda es el Papa. Esa frase no es una herejía. Es una descripción técnicamente precisa de cómo funciona el proceso en sus momentos más determinantes. Y es la frase que este documental va a demostrar que es verdadera. La institución que estamos examinando tiene 2000 años de historia. Una burocracia de una complejidad que rivaliza con la de cualquier Estado moderno. Y una capacidad para absorber escándalos, reformas y revoluciones que no tiene paralelo en ninguna organización humana viva. Ha sobrevivido cismas, antipapas, la Reforma, la Ilustración, 2 guerras mundiales y la pérdida de sus territorios seculares. Pero la característica que más importa para lo que vamos a explorar no es su durabilidad, es su opacidad. El Vaticano es el único Estado soberano del mundo donde el proceso de sucesión del jefe de Estado está diseñado estructuralmente para ocurrir fuera de cualquier observación externa, y donde los participantes hacen un juramento de silencio absoluto sobre lo que ocurre dentro. Un juramento respaldado no solo por la ley canónica, sino por la amenaza de excomunión. Eso no es un detalle menor. Es la condición que hace posible todo lo demás. Cuando el humo se disipó sobre la plaza de San Pedro aquella tarde de abril, cuando la multitud comenzó lentamente a dispersarse, con la resignación paciente de quienes han hecho esto antes y saben que mañana volverán, nadie en esa plaza estaba pensando en los corredores de poder que en ese momento conectaban las habitaciones de Santa Marta con las oficinas de la Secretaría de Estado, con los despachos de los superiores de las grandes órdenes religiosas, con los teléfonos de los nuncios apostólicos en las capitales que importan. Nadie estaba pensando en los archivos que algunos cardenales llevaban consigo, no en papel, sino en memoria, en la forma de favores concedidos y favores pendientes que se remontan a nombramientos hechos por papas que llevan décadas muertos. El espectáculo que el mundo ve es de una pureza casi insoportable. Hombres de fe, encerrados con Dios, eligiendo a su representante en la tierra. La realidad que este documental va a mostrarte es más compleja, más interesante y, en cierto modo, mucho más perturbadora que cualquier conspiración. Porque no es la obra de villanos, es la obra de humanos. Y eso, como veremos, lo hace infinitamente más difícil de cambiar. Existe una imagen que la Iglesia ha cultivado durante siglos con una precisión que cualquier departamento de comunicación moderna envidiaría. Es la imagen del cónclave como un momento de silencio colectivo, de hombres santos reunidos en la sala más bella del mundo, mirando hacia arriba, literal y metafóricamente, en espera de una señal que no viene del hombre, sino de algo mucho más alto. Es una imagen poderosa. Es una imagen que ha resistido siglos de escrutinio, de filtraciones, de testimonios de cardenales que hablaron demasiado en sus memorias o demasiado poco en sus confesiones. Y es, en sus dimensiones más importantes, una imagen diseñada para que no puedas ver lo que está detrás de ella. No porque sea mentira en su totalidad, sino porque toda gran ilusión funciona así, con suficiente verdad en el centro para que el contorno invisible resulte imposible de detectar. Comencemos por lo que sí es real, porque la arquitectura oficial del cónclave merece ser entendida antes de ser deconstruida. Cuando un papa muere o abdica, se inicia un período llamado sede vacante, literalmente la silla vacía, durante el cual el gobierno de la Iglesia queda en manos del colegio cardenalicio, pero con poderes deliberadamente limitados. Ninguna decisión doctrinal importante puede tomarse. Ningún nombramiento relevante puede hacerse. La Iglesia queda en un estado de suspensión institucional que tiene una lógica teológica precisa.
el poder supremo no pertenece a ningún hombre en particular, sino al oficio, y el oficio está momentáneamente vacante. 15 días después de la muerte o la renuncia, los cardenales electores, aquellos que tienen menos de 80 años en el momento en que queda vacante la sede, deben reunirse en el Vaticano e iniciar el proceso de elección. El número de electores ha variado a lo largo de la historia, pero en los cónclaves más recientes ha oscilado entre 115 y 133 hombres, provenientes de todos los continentes, representando una iglesia que tiene más de 1.300 millones de fieles en el mundo. El encierro es real, las condiciones de aislamiento son reales, y en algunos aspectos, genuinamente severas para hombres que en su mayoría superan los 60 años. Los cardenales son alojados en la Casa Santa Marta, un edificio de hospedería dentro de los muros vaticanos que fue construido precisamente para reemplazar el sistema anterior, en el que los electores dormían en celdas improvisadas dentro de la propia Capilla Sixtina, separadas por curtains, sin calefacción ni ventilación adecuadas, en condiciones que en algunos cónclaves medievales provocaron enfermedades y muertes. Se les confiscan los teléfonos. Sus comunicaciones con el exterior son monitoreadas. El espacio aéreo sobre el Vaticano es restringido durante el período de votación. Hay jammers electrónicos que impiden cualquier señal de radio o datos dentro del perímetro. Todo esto es verdad, verificable, documentado en la Constitución Apostólica que regula el proceso, la Universi Dominici Gregis, promulgada por Juan Pablo II en 1996 y modificada por Benedicto XVI en 2007. Y sin embargo, todo ese aparato de aislamiento opera sobre un error de diseño tan fundamental que resulta casi elegante en su ingenuidad. Asume que el aislamiento comienza cuando las puertas se cierran. El cónclave se protege del mundo exterior con una precisión casi paranoica. Pero no existe ningún mecanismo, ninguna regla, ninguna disposición canónica que pueda controlar lo que los cardenales ya saben, ya han acordado, ya han prometido antes de cruzar ese umbral. Las negociaciones que determinan el resultado de un cónclave no ocurren dentro de la Capilla Sixtina. Ocurren en los meses y años previos, en los vuelos entre Roma y los distintos continentes, en los pasillos de los sínodos, en los almuerzos que los cardenales de distintas facciones comparten en restaurantes discretos del Trastevere o de la Vía de la Conciliazione. El aislamiento del cónclave es como construir una caja fuerte impenetrable y dejar la combinación escrita en un papel pegado en la pared exterior. La votación en sí funciona de la siguiente manera. Cada elector escribe a mano el nombre de su candidato en una papeleta, en letras suficientemente disfrazadas para que no se reconozca su caligrafía, aunque este requisito ha sido históricamente honrado más en la teoría que en la práctica. Las papeletas son recogidas, dobladas, ensartadas en un hilo que pasa por un orificio perforado en cada una y quemadas junto con sustancias químicas que producen el humo negro o blanco visible desde la plaza. Se necesitan 2/3 de los votos para elegir papa. Si tras una cierta cantidad de rondas no se alcanza ese umbral, las reglas permiten bajo determinadas condiciones modificar el sistema para requerir solo mayoría absoluta, aunque esta disposición ha sido objeto de intenso debate y sus condiciones de aplicación son deliberadamente ambiguas. En la práctica, la presión para alcanzar el consenso antes de que el proceso se prolongue demasiado es enorme, porque un cónclave largo es, para la Iglesia, una señal de división que ninguna facción quiere proyectar al mundo. Ahora bien, aquí está la pregunta que casi nadie formula en voz alta, pero que estructura toda la política interna del Vaticano. Si necesitas 2/3 de los votos para ganar y hay 120 cardenales electores, eso significa que necesitas 80 votos. ¿Cuántos cardenales nombró el Papa anterior? En los últimos pontificados, la respuesta es casi todos.
Juan Pablo II nombró a la inmensa mayoría de los cardenales que eligieron a Benedicto XVI. Benedicto XVI nombró a una porción significativa de los que eligieron a Francisco. Francisco ha nombrado a una cantidad sin precedentes de cardenales de regiones históricamente subrepresentadas. Lo que esto significa, en términos de poder real, es devastadoramente simple. El Papa en ejercicio tiene una influencia decisiva sobre quién lo va a suceder, no a través de ningún mecanismo de designación directa. Eso está explícitamente prohibido, sino a través de décadas de nombramientos que construyen una base de lealtad ideológica y personal dentro del cuerpo electoral. El Papa no elige a su sucesor, pero elige a los hombres que lo eligen. La diferencia es jurídicamente importante y políticamente casi irrelevante. Hay algo más que la versión oficial del cónclave omite con una consistencia que resulta llamativa. La Capilla Sixtina, con sus bóvedas pintadas por Miguel Ángel, con el juicio final mirando a los electores desde la pared del altar, es el escenario más cargado de simbolismo del mundo cristiano. Ese simbolismo no es accidental ni meramente estético. Es funcional. Votar bajo el peso visual del juicio final, bajo la mirada de Cristo separando a los elegidos de los condenados, es una experiencia diseñada para recordar a cada elector que su voto tiene consecuencias que trascienden lo político. Es también, y esto es lo que la versión oficial no dice, un entorno perfectamente calculado para producir conformidad. Cuando el peso simbólico del lugar, el agotamiento físico del aislamiento, la presión social de la unanimidad esperada y las lealtades preexistentes convergen en un mismo momento, lo que se produce no es exactamente libertad de conciencia. Es algo mucho más complejo, mucho más interesante y mucho más humano que eso. Y es precisamente en esa complejidad donde viven los pactos que el mundo no ve. Imagina que tienes que elegir al líder espiritual de 1.300 millones de personas, al hombre que va a definir la posición moral de la institución más antigua del mundo sobre el aborto, el matrimonio, la guerra, la pobreza, la sexualidad y la muerte. Imagina que tienes para hacerlo un grupo de entre 115 y 130 hombres, todos mayores de 50 años, todos célibes, todos formados durante décadas dentro de una estructura jerárquica que premia la obediencia y la discreción por encima de casi cualquier otra virtud. Imagina que estos hombres provienen de culturas radicalmente distintas, hablan lenguas distintas y representan visiones del mundo que en algunos casos son tan divergentes que en cualquier otro contexto institucional se llamarían directamente incompatibles. Y luego imagina que el proceso diseñado para que lleguen a un acuerdo prohíbe explícitamente la campaña, la negociación abierta y cualquier forma de compromiso político declarado. Lo que tienes es el cónclave. Lo que tienes, también, es una de las más sofisticadas arenas de poder que la civilización occidental ha producido jamás. Los cardenales electores no son, en su mayoría, hombres que llegaron al poder por accidente. La trayectoria típica de un cardenal elector es la de alguien que ha navegado durante 5 décadas dentro de una institución que selecciona con extrema precisión a quienes ascienden. Han sido obispos en diócesis complicadas, han gestionado crisis que nunca aparecieron en los periódicos, han aprendido a leer los estados de ánimo de Roma desde miles de kilómetros de distancia y a ajustar sus declaraciones públicas con la sutileza de quien sabe que cada palabra será analizada en múltiples idiomas simultáneamente. Son, en el sentido más técnico de la expresión, políticos profesionales que nunca han podido llamarse a sí mismos políticos. Esta contradicción entre la identidad que el sistema les exige, hombres de Dios, pastores, servidores, y la realidad de lo que han tenido que ser para sobrevivir y prosperar dentro de esa institución, es la primera gran tensión que define a los electores del cónclave. Dentro del colegio cardenalicio existen facciones, y sería ingenuo o deshonesto pretender lo contrario. No son facciones en el sentido de partidos con programas escritos
y membresías formales. Son algo más fluido, más antiguo y más peligroso que eso. Son redes de afinidad ideológica, geográfica y personal que se han formado a lo largo de décadas de trabajo conjunto, de favores intercambiados, de lealtades construidas en el tipo de situaciones en que uno descubre quién está realmente de su lado. Hay una facción que podríamos llamar la de los administradores del imperio, cardenales de la curia romana que han pasado sus vidas en Roma, que conocen los mecanismos internos del Vaticano con una intimidad que ningún recién llegado puede igualar, y que tienen un interés institucional profundo en que el próximo papa sea alguien que no trastorne demasiado el orden que ellos administran. Hay una facción que podríamos llamar la de los pastores periféricos, cardenales que vienen de Latinoamérica, África y Asia, que han gobernado iglesias locales enormes y complejas, y que traen al cónclave una experiencia del catolicismo de base que los curialistas rara vez han tenido. Y hay, entre estas dos grandes masas, una constelación de figuras intermedias cuya lealtad es el recurso más codiciado de cualquier cónclave. Pero la descripción de estas facciones, en términos puramente ideológicos o geográficos, es incompleta, porque omite la dimensión que más importa en el momento concreto del encierro: el miedo. Cada cardenal elector entra al cónclave cargando no solo sus convicciones, sino sus vulnerabilidades, y en una institución que ha gestionado durante 2 milenios la información sobre las vidas privadas de sus miembros, las vulnerabilidades son un recurso de poder tan real como los votos. No estamos hablando necesariamente de chantaje en el sentido criminal de la palabra, aunque la historia del Vaticano tiene episodios que se acercan peligrosamente a esa descripción. Estamos hablando de algo más sutil, del conocimiento de que ciertos expedientes existen, de que ciertas decisiones pasadas pueden ser reinterpretadas, de que la lealtad de ciertos aliados depende de condiciones que nunca fueron explicitadas, pero que todos comprenden. En ese ambiente, votar con plena libertad de conciencia es una aspiración genuina para algunos y una imposibilidad estructural para otros. Existe un arquetipo de cardenal que aparece en casi todos los cónclaves documentados con suficiente detalle, y que merece una atención particular porque concentra en sí mismo la contradicción máxima del sistema. Es el cardenal que no quiere ser papa, pero que no puede dejar de ser papable. Es el hombre que ha construido, durante décadas, exactamente el perfil que el cónclave necesita en un momento determinado. La reputación de independencia intelectual, la credibilidad con distintas facciones, el historial de gestión eficaz, la imagen pública que puede proyectarse globalmente. Este hombre sabe lo que es, sabe lo que representa para los distintos grupos que lo observan, y sabe también, con una claridad que a veces lo paraliza, que si acepta el papel que le ofrecen, estará traicionando a alguna de las facciones que lo sostienen. Porque ningún candidato puede satisfacer simultáneamente las expectativas contradictorias que cada grupo proyecta sobre él. Su dilema no es si quiere el poder. Su dilema es que el poder ya lo ha elegido a él, y negarse tiene un costo que el sistema cobra de maneras que no siempre son visibles de inmediato. El cónclave de 1958, el que eligió a Angelo Roncalli como Juan XXIII, es quizás el ejemplo más iluminador de esta dinámica. Roncalli fue elegido por una facción conservadora que lo consideraba una opción de transición segura. Un hombre mayor, de temperamento afable, sin agenda reformista aparente, que mantendría el trono caliente durante unos pocos años tranquilos. Lo que esa facción no calculó, o no quiso calcular, es que un hombre que ha llegado a los 77 años, con la mente intacta y el carácter formado, no es una página en blanco sobre la que proyectar tus expectativas. Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, el acontecimiento más transformador de la Iglesia Católica en 5 siglos. Y lo hizo en parte precisamente porque nadie lo esperaba de él.
Los hombres que creyeron elegir a un guardián del status quo habían elegido, sin saberlo, al hombre que lo desmantelaría. La ironía es perfecta y brutal. El sistema diseñado para producir continuidad generó su mayor ruptura precisamente en el momento en que creyó estar siendo más cuidadoso. Esto nos lleva a la pregunta que ningún análisis del cónclave puede evitar, si quiere ser honesto. ¿Qué sabe realmente un grupo de 120 hombres sobre el hombre que están eligiendo? Conocen su reputación, sus escritos públicos, sus decisiones administrativas documentadas, los informes que la Nunciatura Apostólica de su país ha enviado a Roma durante años. Pero la persona que va a sentarse en el trono de Pedro y tomar decisiones bajo una presión que ninguno de ellos ha experimentado nunca, en un contexto que nadie puede predecir con exactitud, con poderes que transforman incluso al más preparado de los hombres, esa persona es necesariamente una proyección, una apuesta, una esperanza construida sobre información incompleta. Y en ese espacio, entre lo que se sabe y lo que se espera, en esa brecha entre el cardenal que entra al cónclave y el papa que sale de él, viven todos los errores de cálculo, todas las sorpresas, todas las traiciones involuntarias que hacen de la historia del papado una de las más fascinantes e impredecibles de la civilización humana. Hay un período que los historiadores del Vaticano llaman la precampaña, y que la Iglesia, oficialmente, afirma que no existe. Dura entre varios meses y varios años, dependiendo de si el pontificado anterior agoniza lentamente o colapsa de forma repentina. Durante ese periodo, mientras el Papa reinante todavía firma documentos y recibe audiencias y aparece en la ventana los domingos para bendecir a los fieles reunidos en la plaza, debajo de esa superficie de continuidad institucional se está desarrollando un proceso de negociación tan sofisticado y tan metódico que haría palidecer a cualquier analista político secular. No hay carteles, no hay mítines, no hay declaraciones de candidatura. Hay algo mucho más eficaz que todo eso. Hay conversaciones que nunca ocurrieron, entre hombres que nunca se reunieron, sobre candidatos que nunca fueron propuestos, tomando decisiones que técnicamente no son decisiones porque no existe ningún registro de que hayan sido tomadas. El mecanismo central de estas negociaciones previas tiene un nombre que los iniciados usan con una familiaridad que revela cuánto tiempo lleva siendo parte del sistema. Las congregaciones generales. Son las reuniones que los cardenales celebran durante el período de sede vacante, antes de que comience el encierro formal. Oficialmente, estas reuniones existen para gestionar los asuntos corrientes de la Iglesia durante la transición y para preparar logísticamente el cónclave. En la práctica, son el único momento en que todos los cardenales electores se encuentran juntos en el mismo edificio, sin las restricciones formales del encierro, con acceso todavía a sus teléfonos y a sus colaboradores. Son, en otras palabras, el único momento en que las negociaciones que llevan meses desarrollándose en privado pueden ser verificadas, ajustadas y, si es necesario, reorientadas en función de lo que cada facción descubre sobre las posiciones reales de los demás. Lo que ocurre en esas salas de reunión, en esos pasillos, en esos almuerzos informales que se prolongan más de lo estrictamente necesario, es el cónclave real. El que ocurre después, con las papeletas y el humo, es en gran medida la ratificación. Pero para entender cómo funcionan los pactos que se tejen en ese periodo, necesitamos entender primero una regla no escrita que estructura toda la política del Vaticano con una consistencia que ninguna constitución apostólica ha podido codificar: la regla del silencio productivo. En la diplomacia vaticana, y los cardenales son ante todo diplomáticos de una institución que lleva 2000 años sobreviviendo a imperios. Lo que no se dice importa tanto o más que lo que se dice. Un cardenal que en una conversación privada no niega explícitamente su disposición a apoyar a un determinado candidato ha dicho, en el lenguaje de ese ambiente,
que está dispuesto a considerarlo. Un cardenal que elogia, en términos generales, ciertas cualidades de liderazgo en presencia de alguien que encarna esas cualidades, ha comunicado, sin haber comprometido nada formalmente, cuál es su inclinación. El arte de la negociación previa al cónclave es el arte de construir compromisos que no pueden ser incumplidos porque nunca fueron contraídos de forma explícita, pero que todo el mundo entiende con perfecta claridad. El papel del camarlengo y de los cardenales de mayor edad y reputación en este proceso es fundamental y raramente discutido. Hay figuras dentro del colegio cardenalicio, no necesariamente los más jóvenes ni los más brillantes, sino los que llevan más tiempo dentro del sistema y han acumulado el tipo de conocimiento que solo da la longevidad institucional, que funcionan como nodos de una red de información. Saben quién apoya a quién. Saben qué promesas se han hecho y a quién. Saben cuáles son las líneas de fractura dentro de cada facción, los puntos en que una coalición aparentemente sólida puede romperse bajo presión. Y saben, con la precisión de quien ha visto varios cónclaves desde adentro, en qué momento del proceso una candidatura que parecía irresistible puede comenzar a perder votos y por qué razones exactas. Estos hombres no son candidatos. Son, en el vocabulario no oficial del sistema, los arquitectos del consenso. Y su influencia sobre el resultado final es en algunos casos mayor que la de los propios candidatos. Existe también un rol que la historia del cónclave ha documentado con suficiente consistencia para que podamos nombrarlo, el del gran elector. Es el cardenal que no va a ser papa, que sabe que no va a ser papa, que quizás ni siquiera quiere ser papa, pero que tiene la habilidad, la red de relaciones y la inteligencia táctica necesarias para determinar quién lo será. El gran elector trabaja en las semanas y días previos al encierro con una intensidad que contrasta con su aparente discreción pública. Habla con todas las facciones. Identifica el candidato que puede obtener votos de grupos que normalmente no coinciden. Construye el argumento específico que cada grupo necesita escuchar para sentirse cómodo apoyando a alguien que no era su primera opción. Y cuando el cónclave comienza y las papeletas empiezan a converger hacia el nombre que él ha trabajado para posicionar, nadie puede señalarlo directamente como el arquitecto de ese resultado, porque todo lo que hizo fue hablar, escuchar y sugerir. Nada de lo cual está prohibido por ninguna regla, todo lo cual, sin embargo, determina el resultado con una eficacia que ningún mecanismo formal de votación podría igualar. El cónclave de 2013, el que eligió a Jorge Mario Bergoglio como Francisco, ofrece uno de los retratos más nítidos de este proceso que la historia reciente nos ha dejado. Bergoglio había estado cerca de ser elegido en el cónclave de 2005, el que finalmente eligió a Ratzinger, y ese antecedente era conocido por todos los electores que regresaron a Roma 8 años después. Lo que no era igualmente conocido, o lo que cada facción interpretaba de manera distinta, era la naturaleza exacta de lo que Bergoglio representaba ideológicamente. Los conservadores lo veían como un hombre de doctrina sólida, un jesuita que había gobernado su orden con mano firme y que no había dado señales de simpatía con las corrientes más progresistas de la teología latinoamericana. Los reformistas lo veían como alguien que había criticado abiertamente los excesos de la curia romana, que vivía con austeridad genuina, que podría llevar a la Iglesia hacia una cultura institucional menos imperial. Ambas lecturas eran parcialmente correctas. Ambas eran parcialmente proyecciones. Y esa ambigüedad productiva, esa capacidad de ser leído de maneras distintas por grupos distintos sin haber dicho nada que la contradijera explícitamente, es exactamente la cualidad que hace a un candidato viable en el tipo de negociación que precede a un cónclave. Lo que los pactos previos producen, en última instancia, no es certeza sino momentum.
Cuando el primer voto de un cónclave muestra que un candidato tiene significativamente más papeletas de las que su facción natural podría explicar, ese dato circula entre los electores con la velocidad de una corriente eléctrica. Significa que alguien, o varios alguien, han movido votos que no eran suyos por derecho natural. Significa que hay una estructura de acuerdos operando debajo de la superficie visible. Y significa, para los cardenales que todavía no han comprometido su voto definitivamente, que el cálculo de a quién apoyar acaba de cambiar, porque en política, sea secular o sagrada, nadie quiere ser el último en subirse a un tren que ya está en movimiento. El momentum, una vez generado, se autoalimenta. Y el momentum, en el cónclave, no se genera en la Capilla Sixtina. Se genera en las semanas previas, en las conversaciones que no ocurrieron, entre los hombres que nunca se reunieron, tomando las decisiones que técnicamente nadie tomó. La historia oficial del papado es, entre otras cosas, una historia de inevitabilidades. Cada papa que ha ocupado el trono de Pedro aparece en esa narrativa como el hombre correcto en el momento correcto, el resultado natural de un proceso guiado por algo más alto que la política humana. Es una narrativa coherente, edificante y sostenida con una disciplina institucional que ha tenido 2 milenios para perfeccionarse. Es también una narrativa que colapsa en el momento en que uno se acerca lo suficiente a los registros históricos reales, a las crónicas de los cónclaves que no fueron escritas para la posteridad devota, sino para los archivos diplomáticos de las potencias que necesitaban saber exactamente qué había ocurrido dentro de esas paredes. Lo que esos registros revelan no es la corrupción total del sistema, sino algo más perturbador: que el sistema ha producido, en repetidas ocasiones, resultados que sus propias reglas deberían haber impedido, y que la institución ha sobrevivido a esos resultados no porque los haya corregido, sino porque han aprendido a incorporarlos a la narrativa de la providencia divina con una fluidez que es, en sí misma, una forma de genio institucional. El primer caso que necesitamos examinar ocurre en el año 1160 y es tan revelador en su mecánica que vale la pena detenerse en él con precisión. El cónclave que debía elegir al sucesor de Adriano IV estaba dividido entre 2 facciones cuya animosidad era tan profunda que el propio proceso de elección se fracturó en 2 resultados simultáneos. Una facción eligió a Rolando Bandinelli, que tomó el nombre de Alejandro III. La otra eligió a Ottaviano di Monticello, que tomó el nombre de Víctor IV. Durante 18 años, la Iglesia tuvo 2 papas, cada uno excomulgando al otro, cada uno reclamando la legitimidad del trono de Pedro, cada uno sostenido por distintas potencias seculares europeas que utilizaban el cisma eclesiástico como palanca en sus propias guerras de poder. El emperador Federico I, conocido como Barbarroja, sostuvo a Víctor IV y a sus sucesores en el antipapado durante casi 2 décadas. Lo que este episodio revela no es una anomalía histórica, sino la lógica del sistema llevada a su conclusión extrema. Cuando las facciones no pueden alcanzar el compromiso previo que hace posible el consenso, el proceso no produce un papa, produce 2. Y la pregunta de cuál de los 2 es el legítimo se convierte en una pregunta que solo el poder secular, con sus ejércitos y sus territorios, puede responder. El segundo caso es más reciente y más perturbador precisamente porque ocurre dentro de la modernidad institucional que supuestamente había superado esos excesos medievales. El cónclave de 1846, el que eligió a Giovanni Maria Mastai Ferretti como Pío IX, es un ejemplo magistral de cómo una facción puede utilizar el proceso para producir un resultado que en el momento de la elección parecía seguro, y que en el transcurso de décadas se reveló como el error de cálculo más monumental de la historia vaticana moderna. Mastai Ferretti fue elegido porque la facción liberal dentro del cónclave lo consideraba un modernizador, alguien que podría reconciliar a la Iglesia con las corrientes liberales que estaban transformando Europa.
Los conservadores lo aceptaron porque lo consideraban manejable. Un hombre de temperamento amable, sin la determinación ideológica necesaria para producir rupturas reales. Lo que nadie calculó es que Pío IX, confrontado con la Revolución de 1848 y con la pérdida progresiva de los estados pontificios, se transformaría en el papa más doctrinalmente rígido y políticamente reaccionario del siglo XIX, el autor del Sílabus de Errores, la condenación formal de la modernidad, el liberalismo y la libertad de conciencia. El hombre elegido para abrir la Iglesia al mundo moderno se convirtió en el arquitecto de su cierre más hermético. La ironía es casi demasiado perfecta para ser accidental, y sin embargo fue completamente no intencional, que es exactamente lo que la hace tan instructiva. Pero el tercer caso es el que más directamente ilumina los mecanismos que estamos explorando en este documental, porque involucra no el fracaso del sistema para predecir el carácter de quien elige, sino el éxito deliberado del sistema para producir un resultado que servía a intereses específicos a costa de la institución misma. El cónclave de 1913, el que eligió a Giacomo della Chiesa como Benedicto XV, había sido precedido por un pontificado, el de Pío X, durante el cual la maquinaria de la curia romana había sido utilizada con una agresividad sin precedentes para perseguir, marginar y destruir las carreras de teólogos y eclesiásticos sospechosos de modernismo. Della Chiesa era uno de los hombres que había sido marginado durante ese pontificado, deliberadamente apartado de los nombramientos importantes por su asociación con el cardenal Rampolla, el secretario de Estado de León XIII, que había sido vetado en el cónclave de 1903 mediante el ejercicio del derecho de exclusiva por parte del Imperio Austrohúngaro. Que el cónclave de 1914 eligiera precisamente a uno de los hombres que el sistema anterior había intentado suprimir es una de esas ironías que la historia produce con una crueldad que ningún novelista se atrevería a inventar. El aparato construido para proteger una visión específica de la Iglesia había generado, al oprimir a sus oponentes, exactamente la figura que necesitaba para liderar la institución durante la Primera Guerra Mundial. Hay un patrón que emerge de estos casos y de docenas de otros que podríamos examinar, que es más importante que cualquiera de los episodios individuales. El patrón es este. Los cónclaves fallan de manera predecible no cuando las negociaciones previas colapsan, sino cuando tienen demasiado éxito. Cuando una facción logra controlar el proceso con suficiente completitud como para producir exactamente el resultado que quería. Invariablemente descubre que el resultado que quería no era el resultado que necesitaba, porque las circunstancias que determinaban qué tipo de papa se necesitaba eran más complejas de lo que ninguna facción podía comprender desde adentro. El sistema produce sus mejores resultados, paradójicamente, cuando ninguna facción gana del todo, cuando el papa elegido es el producto de un compromiso genuino entre visiones distintas y, por tanto, llega al trono sin deberle su posición completa a ningún grupo particular, y produce sus peores resultados cuando alguien gana demasiado limpiamente, porque la victoria total en un cónclave es casi siempre la señal de que algo importante no fue considerado. Existe un dato que raramente aparece en las narrativas populares sobre el cónclave, y que sin embargo es fundamental para entender por qué estos errores se repiten con tanta consistencia a través de los siglos. Ningún cardenal elector ha sido nunca papa. Esto parece una obviedad, pero sus implicaciones son profundas. Los hombres que eligen al papa son hombres que han desarrollado toda su carrera dentro de una estructura jerárquica que tiene en su cima un poder cuya naturaleza exacta ninguno de ellos conoce por experiencia directa. Pueden imaginar lo que es ser papa. Pueden observar a los papas desde cerca, pero no pueden saber lo que ese poder hace a una persona. Cómo transforma las convicciones, cómo altera las prioridades, cómo convierte certezas en dudas
y dudas en obsesiones. Están eligiendo a alguien para un trabajo que ninguno de ellos ha tenido, basándose en un conjunto de cualidades que solo el trabajo mismo puede revelar como relevantes o irrelevantes. Y cuando el hombre que eligieron hace exactamente lo que ese trabajo requiere, que a menudo es muy distinto de lo que su facción esperaba, lo llaman traición, cuando en realidad lo están llamando por su nombre correcto: consecuencia. En el año 1903, el cónclave reunido para elegir al sucesor de León XIII estaba a punto de producir un resultado que habría cambiado el curso del siglo XX de maneras que nunca podremos calcular con precisión. El cardenal Mariano Rampolla del Tíndaro, secretario de Estado del pontificado anterior, había acumulado suficientes votos en las primeras rondas para proyectarse como el próximo papa. Era un diplomático de inteligencia excepcional, con una visión de la Iglesia que muchos dentro del cónclave consideraban exactamente lo que el momento histórico requería. Entonces, en la tercera sesión de votación, el cardenal Jan Pucina de Cracovia se puso de pie y leyó en voz alta una declaración formal. El Imperio austrohúngaro, en ejercicio de su derecho histórico, vetaba la candidatura de Rampolla. La sala quedó en silencio. Los votos que habían convergido hacia Rampolla comenzaron a dispersarse. El cónclave eligió finalmente a Giuseppe Sarto, que se convirtió en Pío X. Y el derecho de exclusiva, el poder de las monarquías católicas para bloquear a un candidato al papado, había funcionado por última vez en la historia documentada. O al menos, eso es lo que la versión oficial afirma. El derecho de exclusiva tenía una historia de varios siglos cuando fue ejercido por última vez en 1903. Francia, España y el Sacro Imperio Romano Germánico habían utilizado en distintos momentos este privilegio, que nunca fue formalmente concedido por la Iglesia, pero que tampoco fue formalmente prohibido durante siglos, para bloquear a candidatos que consideraban contrarios a sus intereses nacionales o dinásticos. La lógica detrás de su existencia era, en el contexto de su época, casi comprensible. En un mundo en que el papado ejercía poder político real sobre vastos territorios y sus decisiones afectaban directamente la estabilidad de las monarquías europeas, la pretensión de que esas monarquías no tuvieran ningún mecanismo de influencia sobre quien ocupaba el trono de Pedro era una ficción que nadie sostenía seriamente. El derecho de exclusiva era la institucionalización de esa realidad, la forma en que el poder secular y el poder eclesiástico alcanzaban un equilibrio que ambos podían tolerar, aunque ninguno proclamara abiertamente. Lo que cambió en 1903 no fue la realidad del poder, fue la forma en que ese poder se ejercía. Pío X, el papa elegido precisamente porque el veto bloqueó al candidato favorito, promulgó en 1900 una constitución apostólica que abolía formalmente el derecho de exclusiva y amenazaba con la excomunión a cualquier cardenal que intentara ejercerlo en el futuro. Era una declaración de independencia institucional redactada con la autoridad moral de quien acababa de beneficiarse del mecanismo que estaba aboliendo. La ironía es tan densa que cuesta sostenerla. El hombre que ocupaba el trono porque una potencia secular había vetado a su rival declaró que las potencias seculares ya no tendrían voz en la elección del Papa. Y el mundo aceptó esa declaración como si la realidad del poder pudiera modificarse mediante un documento formal. Lo que Pío X no abolió, porque ningún documento puede abolir lo que no tiene nombre oficial, fue la influencia. Solo abolió su forma más visible y más embarazosa. La influencia secular sobre el cónclave no desapareció en 1900. Se transformó. En lugar de operar a través de un cardenal que se pone de pie y lee una declaración formal de veto, comenzó a operar a través de canales que son simultáneamente más eficaces y completamente indetectables desde el exterior. Los estados modernos no necesitan vetar a un candidato
cuando pueden influir en qué candidatos son nombrados cardenales en primer lugar, cuáles reciben los recursos y el perfil público necesarios para construir una reputación internacional, y cuáles son percibidos por las distintas facciones dentro del colegio como hombres con quienes los poderes exteriores pueden trabajar. La influencia del poder secular sobre el cónclave en el siglo XX y en el siglo XXI no pasa por un cardenal que lee un mensaje del emperador. Pasa por décadas de diplomacia silenciosa, de relaciones entre nunciaturas apostólicas y ministerios de exteriores, de señales enviadas a través de los canales que los vaticanistas más experimentados han aprendido a leer con la misma atención con que un meteorólogo lee las nubes. Hay un mecanismo específico que merece atención particular porque es el más documentado y el menos discutido públicamente. Los cardenales que son nombrados en países con regímenes políticos fuertes, ya sean democracias consolidadas o sistemas más autoritarios, raramente son nombrados sin alguna forma de consulta informal entre la Santa Sede y el gobierno local. No existe ninguna regla que exija esa consulta. Existe una práctica de siglos que la hace casi inevitable, porque el Vaticano necesita que sus representantes en cada país puedan operar en el entorno político local. Y un cardenal cuya relación con el gobierno de su país es de hostilidad abierta es un cardenal cuya utilidad pastoral y diplomática está severamente limitada. Esta necesidad práctica crea una estructura de dependencia mutua que no requiere ningún acuerdo explícito para funcionar. El Vaticano nombra a hombres con quienes los gobiernos locales pueden trabajar, y los gobiernos locales entienden que esos hombres llevarán al cónclave una visión de la Iglesia que no es completamente ajena a los intereses del entorno político en que han desarrollado su carrera. El caso más dramático y mejor documentado de influencia secular sobre un cónclave en la era moderna no involucra a una monarquía europea, sino a los Estados Unidos de América, y se desarrolla en el contexto del cónclave de 1958. Los archivos desclasificados de la CIA, publicados décadas después, revelan que la Agencia de Inteligencia norteamericana tenía operativos dentro del Vaticano durante el período de sede vacante que siguió a la muerte de Pío XII, y que esos operativos enviaban informes regulares sobre el estado de las negociaciones dentro del colegio cardenalicio. Los informes no sugieren que la CIA determinara el resultado, pero sí documentan un nivel de conocimiento sobre las conversaciones internas del cónclave que solo puede explicarse mediante fuentes dentro del proceso. La Guerra Fría había convertido al papado en un actor geopolítico cuya orientación importaba en términos estratégicos, y las grandes potencias del período trataban la elección del Papa con la misma seriedad con que trataban una elección presidencial en un país aliado. La diferencia es que ninguna potencia podía admitirlo públicamente sin provocar una crisis diplomática de proporciones incalculables. Lo que todo esto nos dice sobre el estado actual del cónclave es algo que los analistas más honestos del Vaticano formulan siempre en términos hipotéticos, porque la evidencia directa es por definición inaccesible. Nos dice que la separación entre el poder sagrado y el poder secular que la abolición del derecho de exclusiva pretendió establecer es una separación de forma, no de sustancia. Las grandes potencias del mundo contemporáneo, los estados con intereses globales, los actores financieros con presencia en múltiples continentes, los movimientos sociales y políticos que operan dentro de la Iglesia, como grupos de presión organizados, todos ellos tienen acceso al proceso de selección del Papa a través de canales que ninguna constitución apostólica puede regular porque ninguna constitución apostólica puede nombrarlos sin reconocer que existen. El veto que Pío X abolió en 1900 no desapareció, se volvió invisible. Y lo que no puede verse, no puede prohibirse, no puede regularse, y no puede, en el sentido más preciso de la palabra, ser abolido jamás. Agosto de 1978. El cónclave que siguió a la muerte de Pablo VI eligió a Albino Luciani, patriarca de Venecia, en el transcurso de un solo día.
con una velocidad que no tenía precedentes en la historia moderna del papado. Luciani tomó el nombre de Juan Pablo I, combinando los nombres de sus dos predecesores inmediatos en un gesto que fue leído universalmente como una señal de continuidad y síntesis. Sonreía. Eso fue lo que el mundo recordó durante las 33 noches que siguieron, que el nuevo Papa sonreía de una manera que ningún Papa había sonreído en memoria viva, con una calidez que parecía genuina precisamente porque era completamente inesperada en el contexto de la solemnidad pontificia. 33 días después de su elección, Juan Pablo I fue encontrado muerto en su cama. No hubo autopsia. El cuerpo fue embalsamado con una rapidez que las leyes italianas vigentes en ese momento no requerían, pero tampoco prohibían. Y el cónclave que lo había elegido se reunió de nuevo pocas semanas después para elegir a su sucesor. Lo que ocurrió entre esas dos elecciones es la fisura más profunda y menos examinada en la narrativa oficial del cónclave moderno. La muerte de Juan Pablo I no es el objeto central de lo que vamos a revelar en este capítulo, aunque sus circunstancias merecen ser mencionadas con precisión, porque son parte del contexto. Lo que nos interesa es algo más específico y más demostrable. El proceso que produjo su elección contenía, desde el momento en que comenzó, una irregularidad que sus propias reglas deberían haber impedido y que fue ignorada de manera deliberada por las facciones que necesitaban que el proceso avanzara sin interrupciones. Para entenderla, necesitamos retroceder a las semanas previas al cónclave, a las congregaciones generales en que los cardenales se reunieron para evaluar la situación de la Iglesia tras la muerte de Pablo VI y para, inevitablemente, comenzar el proceso de negociación que determina el resultado antes de que comience la votación formal. La Constitución Apostólica que regulaba ese cónclave, la Romano Pontifici Eligendo, promulgada por Pablo VI en 1975, contenía una disposición que fue pasada por alto con una consistencia que, en retrospectiva, resulta difícil de atribuir al azar. La disposición establecía condiciones específicas sobre la salud de los candidatos, no en términos de un examen médico formal, que no existe en el proceso del cónclave, sino en términos de la obligación de los electores de considerar la capacidad física del elegido para asumir las responsabilidades del oficio. Albino Luciani tenía 65 años en el momento de su elección y padecía de una serie de condiciones de salud que eran conocidas por al menos algunos de los cardenales que votaron por él, en particular por quienes habían trabajado en el norte de Italia y conocían su historial de salud a través de los canales informales que conectan a los eclesiásticos de una misma región. Lo que nadie discutió formalmente, lo que ninguna congregación general examinó con la atención que la situación requería, fue la pregunta de si un hombre con ese perfil de salud estaba en condiciones de asumir el pontificado en el momento histórico específico que la Iglesia enfrentaba. La razón por la que esa pregunta no fue formulada no es un misterio. Luciani era el candidato de compromiso perfecto, el hombre que reunía suficiente apoyo en facciones suficientemente distintas como para alcanzar los 2/3 necesarios en tiempo récord. Y en la política del cónclave, como en toda política, un candidato que puede ganar rápidamente y con amplitud es un candidato cuyas inconveniencias tienden a volverse invisibles para quienes necesitan que el proceso concluya. Las facciones que habían pasado semanas negociando en torno a candidatos más controvertidos encontraron en Luciani la salida que el agotamiento de la negociación hace inevitablemente atractiva. Un hombre que nadie amaba apasionadamente, pero que casi nadie podía rechazar. En ese contexto, insistir en examinar su salud habría sido leído como un intento de bloquear la única candidatura con posibilidades reales de producir consenso. Y el cardenal que hubiera hecho esa insistencia habría asumido la responsabilidad política de prolongar el proceso. Nadie quiso asumir esa responsabilidad. El sistema produjo su resultado. Y el resultado murió 33 días después. Hay una dimensión de este episodio
que trasciende la tragedia personal de Luciani y que ilumina algo fundamental sobre la naturaleza del proceso. El cónclave no tiene ningún mecanismo para corregir sus propios errores en tiempo real. Una vez que el humo blanco ha salido de la chimenea, una vez que el cardenal protodiácono ha pronunciado el Habemus Papam desde el balcón, el proceso ha concluido y su resultado es, en términos canónicos, irreversible, a menos que el propio Papa elija renunciar. No existe ninguna disposición para anular una elección que se descubre defectuosa después del hecho. No existe ningún tribunal que pueda revisar si las condiciones del proceso fueron cumplidas con la rigurosidad que las reglas exigen. Lo que existe es la institución misma, con su capacidad milenaria para absorber los resultados de sus propios errores y reencuadrarlos dentro de una narrativa que preserva la legitimidad del proceso. Juan Pablo I fue reencuadrado en esa narrativa como el Papa de la sonrisa, el pontificado interrumpido, el pastor que Dios llamó demasiado pronto. Lo que no fue reencuadrado, porque no puede serlo sin poner en cuestión la integridad del proceso que lo eligió, es la pregunta de si el sistema que produjo esa elección funcionó como sus propias reglas establecían que debía funcionar. El cónclave que siguió, el de octubre de 1978, eligió a Karol Wojtyła en circunstancias que tienen su propia complejidad, pero que incluyen un elemento que conecta directamente con lo que acabamos de examinar. Wojtyła fue elegido en parte porque las facciones italianas que habían dominado el papado durante siglos consecutivos se encontraban en un punto de bloqueo mutuo tan profundo que ningún candidato italiano podía alcanzar los 2/3 necesarios sin el apoyo de electores que esos candidatos no podían obtener. La muerte de Luciani había revelado, de la manera más brutal posible, el costo de la negociación apresurada y del consenso construido sobre la urgencia antes que sobre la solidez. El cónclave de octubre buscó algo distinto. Encontró a un hombre de 58 años, en perfecta salud, con una fortaleza física que era casi parte de su imagen pública. Un alpinista, un kayakista, un hombre cuyo cuerpo parecía diseñado para durar lo que su pontificado necesitara durar. Lo que el cónclave no podía saber es que ese hombre duraría 26 años, y que esos 26 años transformarían la Iglesia de maneras que ninguna de las facciones que lo eligieron había anticipado completamente. Pero eso pertenece a otra historia. Lo que pertenece a esta es la constatación de que el sistema aprendió, después de Luciani, a prestar atención a la salud del candidato. Lo que no aprendió, porque no tiene la capacidad estructural de aprenderlo, es a preguntarse qué otras condiciones está ignorando en el momento en que la urgencia del consenso hace que las preguntas incómodas parezcan inconvenientes. Esa es la fisura que permanece abierta. No en el pasado, sino en el presente. No como una herida ya cicatrizada, sino como una vulnerabilidad estructural que cada cónclave hereda del anterior sin modificarla, porque modificarla requeriría admitir que existe. Y admitir que existe requeriría admitir que el proceso que produce al vicario de Cristo en la tierra es un proceso que puede fallar. Y esa admisión, con todo lo que implicaría para la teología que sostiene la autoridad del papado, es la única conclusión que el sistema, con toda su sofisticación y toda su longevidad, no puede permitirse alcanzar. Hay una pregunta que los vaticanistas más serios, los que llevan décadas cubriendo la Santa Sede desde Roma, y que han desarrollado el tipo de fuentes que solo da el tiempo y la paciencia, formulan siempre en privado y casi nunca en público. La pregunta no es quién será el próximo papa. Esa es la pregunta que venden los titulares y que alimenta las quinielas de los medios cada vez que un pontificado comienza a mostrar señales de fragilidad. La pregunta real es esta: ¿en qué momento exacto del proceso que estamos viviendo ahora mismo fue tomada la decisión que el próximo cónclave va a ratificar?
porque la lógica que hemos explorado a lo largo de este documental conduce inevitablemente a una conclusión que incomoda por su claridad. El próximo cónclave no comenzará el día en que el actual Papa muera o renuncie. Comenzó hace años, y algunas de sus decisiones más importantes ya fueron tomadas, en habitaciones sin nombre, por hombres que no aparecerán en ningún titular cuando el humo blanco vuelva a elevarse sobre la Capilla Sixtina. El pontificado de Francisco ha producido una transformación del colegio cardenalicio que no tiene precedente en términos de velocidad y alcance geográfico desde el pontificado de Juan Pablo II. Francisco ha nombrado a más de 100 cardenales a lo largo de su pontificado, incluyendo a electores de países que nunca antes habían tenido representación en el cuerpo que elige al Papa. Mongolia, Ruanda, Tonga, Brunei. Ha nombrado deliberadamente a cardenales de las periferias, en el lenguaje que él mismo usa con consistencia, y ha sido igualmente deliberado en no nombrar a algunos candidatos que las facciones más tradicionales de la curia esperaban ver elevados a la púrpura. Cada nombramiento que Francisco ha hecho y cada nombramiento que ha omitido es un acto político en el sentido más preciso de la palabra, un acto que configura el cuerpo electoral que lo sucederá y que por tanto configura el rango de resultados posibles del próximo cónclave. Esto no es una conspiración. Es la lógica normal del poder institucional llevada a su conclusión inevitable dentro de una estructura que no tiene ningún mecanismo para interrumpirla. Las facciones que operan dentro del colegio cardenalicio en este momento son más complejas y menos estables que las que existían en cualquier cónclave anterior, precisamente porque la base geográfica del catolicismo ha cambiado de manera dramática en las últimas décadas. El centro de gravedad demográfico de la Iglesia se ha desplazado hacia el sur global con una velocidad que las estructuras institucionales del Vaticano, diseñadas en su arquitectura fundamental durante el Renacimiento europeo, no han podido absorber completamente. Hay más católicos en Nigeria que en Italia. Hay más católicos en Brasil que en España, Portugal, Francia e Italia combinados. Hay una iglesia en el Congo, en Filipinas, en México, cuya experiencia del catolicismo es tan distinta de la experiencia europea que forjó las estructuras del papado, que los cardenales que representan esas iglesias y los cardenales de la vieja Europa no están negociando simplemente sobre quién debe ocupar el trono. Están negociando, aunque nunca lo formulen en esos términos, sobre qué tipo de institución debe ser la Iglesia en el siglo XXI y para quién debe existir prioritariamente. En ese contexto, el próximo cónclave enfrentará una tensión estructural que ningún proceso de negociación previo podrá resolver completamente. Porque la tensión no es entre candidatos, sino entre visiones de la institución que son genuinamente incompatibles en algunos de sus aspectos fundamentales. Los cardenales que representan a las iglesias del sur global traen con frecuencia posiciones doctrinales más conservadoras en materia de sexualidad y familia que muchos de sus colegas europeos, pero posiciones más radicales en materia de pobreza, justicia económica y crítica al capitalismo global. Los cardenales de la vieja Europa se dividen entre los que quieren una mayor apertura doctrinal y los que consideran que cualquier modificación de la doctrina establecida es el comienzo de una disolución que la institución no puede sobrevivir. Y los cardenales de la curia romana, independientemente de su origen geográfico, tienen el interés corporativo de preservar una estructura de poder centralizado que cualquier descentralización real amenazaría de maneras que sienten en términos muy concretos y muy personales. El candidato que pueda navegar esas tensiones sin derrumbarse bajo el peso de sus contradicciones no existe todavía en el imaginario colectivo del colegio. O si existe, aún no ha sido identificado públicamente. Lo que significa que la negociación que determinará quién es ese candidato está ocurriendo en este momento, en el presente continuo de la política vaticana, con una intensidad que ninguna cámara puede capturar y ningún micrófono puede registrar. Hay algo que la historia del cónclave
examinada en la totalidad de sus 2 milenios, nos enseña sobre ese proceso de negociación, que merece ser dicho con la claridad que solo es posible al final de un recorrido tan largo como el que hemos hecho juntos. Las instituciones humanas, incluso las que afirman un origen y una guía divinos, reproducen con una fidelidad casi mecánica los patrones de poder de las civilizaciones que las contienen. El cónclave medieval era un espejo del feudalismo europeo. El cónclave del Renacimiento era un espejo del Estado absolutista y de sus conflictos dinásticos. El cónclave del siglo XX era un espejo de la Guerra Fría y de la polarización ideológica global. El próximo cónclave será, inevitablemente, un espejo de este momento histórico, de la fragmentación de los consensos globales, de la tensión entre las instituciones del siglo XX y las realidades del siglo XXI, de la pregunta que toda organización de escala planetaria está enfrentando simultáneamente sobre si puede seguir siendo una sola cosa para un mundo que ha dejado de serlo. El Vaticano no es una excepción a esa pregunta. Es quizás el lugar donde esa pregunta tiene consecuencias más antiguas y más duraderas que en cualquier otro sitio. Y sin embargo, hay algo en la persistencia de esta institución que resiste el análisis puramente político y que merece ser nombrado sin ironía, aunque venga al final de un documental que ha desmontado sistemáticamente la versión más edificante del proceso. La Iglesia Católica ha sobrevivido a antipapas y a papas que eran manifiestamente indignos del oficio que ocupaban. Ha sobrevivido al cisma de Oriente y a la Reforma Protestante. Ha sobrevivido a la Revolución Francesa, que la declaró abolida, y al fascismo italiano, que la instrumentalizó. Ha sobrevivido a sus propios escándalos con una capacidad de regeneración que desafía cualquier modelo de análisis institucional convencional. Si el proceso que elige a su líder es tan humano, tan político, tan imperfecto como hemos documentado, la pregunta que queda flotando, sin respuesta, no es si el sistema está roto. La pregunta es qué significa que algo tan humano y tan imperfecto haya producido, en medio de todo lo que hemos visto, momentos de genuina transformación moral que cambiaron el curso de la historia en direcciones que ninguna facción, ningún gran elector, ningún poder secular había calculado ni podía haber calculado. Esa pregunta no tiene respuesta en este documental. No tiene respuesta en ningún documental. Vive exactamente en el espacio entre lo que los hombres hacen cuando creen estar escuchando a Dios y lo que Dios, si existe, hace con lo que los hombres producen cuando creen estar actuando solos. Es la pregunta que el cónclave lleva 2 milenios sin poder responder y sin poder dejar de hacerse. Y es, al final de todo, la razón por la que seguimos mirando hacia esa chimenea, esperando el humo, preguntándonos qué nombre pronunciará el cardenal desde el balcón, sabiendo que detrás de ese nombre hay una historia que nunca nos contarán del todo. Y sin poder apartar los ojos,